Adolf Hitler, uno de los nombres más controvertidos y terroríficos de la historia, inició su ascenso al poder absoluto en medio de un escenario de inestabilidad política, económica y social en la Alemania de principios del siglo XX. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, la humillante derrota de Alemania y la imposición del Tratado de Versalles sumieron al país en una profunda crisis económica. Fue en este ambiente de descontento y desesperanza donde Hitler encontró el suelo fértil para plantar las semillas de su ideología extremista. Nacido en Austria en 1889, Hitler era un joven ambicioso, pero sin grandes perspectivas. Intentó sin éxito ser aceptado en la Academia de Bellas Artes de Viena, pero su falta de talento para la pintura le impidió ese sueño. Frustrado, pasó años viviendo al margen de la sociedad, manteniéndose con pequeños trabajos y albergando un resentimiento creciente contra aquellos a quienes consideraba responsables de sus desventuras y de la situación en Alemania. En 1913, Hitler se mudó a Múnich, Alemania, y cuando estalló la Primera Guerra Mundial al año siguiente, se alistó voluntariamente en el ejército alemán. La guerra se convirtió en un punto de inflexión en su vida. Aunque no ascendió significativamente en las filas militares, se distinguió como un soldado leal y recibió condecoraciones por su valentía. Sin embargo, la derrota de Alemania en 1918 y el posterior colapso de la monarquía alemana dejaron una profunda impresión en Hitler. Consideró el armisticio como una traición, que fomentaba un odio particular hacia los líderes políticos que, en su opinión, apuñalaron a Alemania por la espalda. Después del final de la guerra, Hitler permaneció en Múnich y comenzó a involucrarse en círculos políticos de extrema derecha. Se unió al Partido de los Trabajadores Alemanes, una oscura organización que defendía el nacionalismo extremo y el rechazo del Tratado de Versalles. Rápidamente ganó influencia dentro del partido gracias a su ardiente oratoria y carisma. Hitler se convirtió en líder del movimiento, que pronto pasaría a llamarse Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes o Partido Nazi. Hitler se dio cuenta de que su fuerza estaba en la comunicación. Utilizó sus discursos para canalizar el odio y la frustración de la población por las reparaciones de guerra, el desempleo y la crisis económica. También señaló a los judíos, comunistas y otras minorías como los responsables de los problemas de Alemania, creando un enemigo común para unificar a las masas. En 1923, Hitler intentó tomar el poder por la fuerza en el famoso Putsch de la cervecería de Múnich. Inspirado por la marcha de Mussolini sobre Roma, encabezó un fallido golpe de Estado contra el gobierno bávaro. Detenido tras el golpe, Hitler fue condenado a 5 años de prisión, pero solo cumplió 9 meses. Durante este periodo, escribió Mein Kampf, Mi lucha, el manifiesto que describe sus ideas sobre la raza, el espacio vital, Lebensraum, y el futuro de Alemania. Cuando fue liberado, Hitler decidió que el camino hacia el poder sería por medios legales, no por la fuerza. Reorganizó el partido nazi, amplió su base de apoyo y comenzó a utilizar eficazmente los medios y la propaganda. El ascenso al poder fue lento, pero estratégico. La crisis económica de 1929, empeorada por la Gran Depresión, arrojó a millones de alemanes al desempleo y la desesperación, y el partido nazi aprovechó este contexto para ganar apoyo. Hitler prometió restaurar el orgullo alemán, generar empleos y revertir las humillaciones del Tratado de Versalles. Con el paso de los años, el partido nazi se convirtió en una poderosa fuerza política. En 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania por el presidente Paul von Hindenburg, una medida que inicialmente tenía como objetivo estabilizar la política del país pero que rápidamente se convirtió en un desastre. Una vez en el poder, Hitler actuó rápidamente para consolidar su autoridad, eliminando rivales y destruyendo los cimientos de la democracia alemana. Una vez en el cargo de canciller, Hitler comenzó a ejecutar meticulosamente su plan para transformar Alemania en una dictadura bajo su control absoluto. La primera oportunidad de consolidar el poder llegó apenas unas semanas después de su nombramiento. El 27 de febrero de 1933 se incendió el edificio del Reichstag,
el Parlamento alemán. Las circunstancias exactas del incendio siguen siendo controvertidas, pero Hitler y los nazis se apresuraron a culpar a los comunistas, alegando que era parte de un complot para derrocar al gobierno. Este acontecimiento fue explotado despiadadamente para justificar una severa represión contra los comunistas y otros opositores políticos. Al día siguiente, Hitler convenció al presidente Hindenburg para que firmara el decreto de incendio del Reichstag, que suspendía los derechos civiles básicos y permitía la detención de cualquier persona sin juicio. Bajo esta sombra se celebraron las elecciones de marzo de 1933, y aunque el partido nazi no logró la mayoría absoluta, formó alianzas para asegurarse el control del Parlamento. Con esto, Hitler pudo aprobar la Ley de Plenos Poderes, Vermächtigungsgesetz, que le otorgó poderes legislativos ilimitados durante 4 años, desmantelando efectivamente la democracia de la República de Weimar. A partir de entonces, Hitler empezó a eliminar cualquier oposición a su régimen. Se prohibieron los partidos políticos, se disolvieron los sindicatos y se controló la prensa. El terrorismo se convirtió en una herramienta central del gobierno nazi. La Gestapo, la policía secreta del régimen, y las SS, Schutzstaffel, inicialmente la unidad de guardia personal de Hitler, crecieron en poder y se hicieron responsables de perseguir, torturar y eliminar a los disidentes. En junio de 1934, Hitler solidificó aún más su posición con la Noche de los Cuchillos Largos. Ordenó la ejecución de líderes de la Sturmabteilung, la milicia paramilitar nazi que había ayudado al ascenso del partido pero que ahora era vista como una amenaza al poder. Hitler también utilizó esta purga para eliminar a los rivales políticos y críticos dentro de su propio partido, enviando un mensaje claro de que no toleraría desafíos a su autoridad. Cuando el presidente Hindenburg murió en agosto de 1934, Hitler combinó los roles de canciller y presidente, asumiendo el título de Führer y declarándose jefe de Estado y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se requirió que el personal militar hiciera un juramento de lealtad directamente a Hitler, consolidando su posición como líder supremo. Con el poder absoluto en la mano, Hitler inició la reestructuración de Alemania de acuerdo con su visión nazi. Dio prioridad al rearme militar, desafiando abiertamente las restricciones impuestas por el Tratado de Versalles e implementó políticas que enfatizaban el nacionalismo extremo, la pureza racial y la expansión territorial. Los programas de obras públicas, como la construcción de autopistas, ayudaron a reducir el desempleo, aumentando su popularidad entre la población. Al mismo tiempo, Hitler comenzó a implementar sus políticas de persecución contra judíos y otras minorías. Leyes como las de Nuremberg, promulgadas en 1935, privaron a los judíos de su ciudadanía y les prohibieron casarse con alemanes, arios. Esta discriminación institucional fue el preludio de algo mucho más siniestro que estaba por venir. Mientras consolidaba su poder a nivel interno, Hitler volvió su mirada hacia la política exterior. Retiró a Alemania de la Sociedad de Naciones, remilitarizó Renania y comenzó a impulsar la anexión de territorios que consideraba pertenecientes a Alemania, como Austria y la región de los Sudetes en Checoslovaquia. Su ambición de expansión territorial y su desprecio por los acuerdos internacionales pusieron a Alemania en el camino de la guerra. El Pacto de Múnich de 1938, que permitió a Hitler anexarse los Sudetes con la promesa de que no haría más reclamaciones territoriales, solo lo envalentonó. Poco después, anexó a Austria y, en 1939, invadió Polonia, desencadenando la Segunda Guerra Mundial. El camino de Hitler hacia el poder absoluto fue un proceso meticuloso que combinó manipulación política, propaganda y represión brutal. Sin embargo, los acontecimientos que se desarrollaron después de 1939 mostrarían el verdadero alcance de su ambición y el impacto devastador de su régimen. Con la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939, Hitler inició la Segunda Guerra Mundial, desafiando abiertamente los límites impuestos por los acuerdos internacionales y provocando la declaración de guerra por parte de Francia y el Reino Unido. La estrategia alemana inicial, conocida como Blitzkrieg,
guerra relámpago, demostró la eficiencia militar de Alemania. Esta táctica combinaba ataques rápidos y coordinados con el uso de infantería motorizada, tanques y apoyo aéreo, permitiendo conquistas rápidas y decisivas. Polonia cayó en cuestión de semanas y el territorio fue dividido entre la Alemania nazi y la Unión Soviética de acuerdo con el Pacto Molotov-Ribbentrop, un acuerdo de no agresión entre los dos regímenes totalitarios. Este pacto, aunque temporal, aseguró que Hitler pudiera concentrar sus fuerzas en Occidente sin temor a una invasión soviética. A principios de la década de 1940, Alemania dirigió su atención a Europa Occidental. En una serie de rápidas ofensivas, Hitler conquistó Dinamarca y Noruega, asegurando rutas estratégicas y acceso a los recursos escandinavos. En mayo lanzó un ataque devastador contra Bélgica, Holanda y Francia. Francia, que había subestimado la fuerza del ejército alemán, fue derrotada en cuestión de semanas y, en junio de 1940, cayó París. Hitler celebró esta victoria como un triunfo personal y un símbolo de la superioridad de su régimen. Con Europa Occidental bajo control, Hitler recurrió a Gran Bretaña. Sin embargo, la batalla de Gran Bretaña representó el primer gran revés de su campaña expansionista. A pesar de los intensos bombardeos sobre ciudades británicas, la Fuerza Aérea Alemana, Luftwaffe, no pudo romper la resistencia británica. La determinación del primer ministro Winston Churchill y la superioridad técnica de la Royal Air Force, RAF, frustraron los planes de invasión de Hitler, obligándole a posponer sus objetivos en la isla. Mientras tanto, en el frente interno, Hitler intensificó su agenda genocida. Con el pretexto de purificar la raza aria y consolidar el poder del Reich, inició la solución final, el plan sistemático para exterminar a los judíos de Europa. Millones de judíos fueron deportados a campos de concentración y exterminio, como Auschwitz y Treblinka, donde fueron asesinados en cámaras de gas o en condiciones de trabajo inhumanas y hambre. Otros grupos, como los gitanos, los homosexuales y los discapacitados físicos y mentales, también fueron objeto de persecución y exterminio. En junio de 1941, Hitler rompió el pacto con la Unión Soviética y lanzó la Operación Barbarroja, la mayor invasión terrestre de la historia. Consideró que la conquista del territorio soviético era esencial para su concepto de Lebensraum, espacio vital, una idea central de su ideología. Inicialmente, la ofensiva alemana fue devastadora, con millones de soldados soviéticos muertos o capturados. Las tropas alemanas avanzaron rápidamente hacia Moscú y Leningrado, provocando una destrucción masiva. Sin embargo, el duro invierno, la resistencia soviética y la extensión de las líneas de suministro alemanas comenzaron a cambiar el rumbo contra Hitler. La batalla de Moscú en diciembre de 1941 fue un hito, ya que el ejército soviético logró repeler a los alemanes, marcando el comienzo de una larga y sangrienta guerra en el frente oriental. Simultáneamente, Estados Unidos entró en la guerra tras el ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941. Esto trajo un nuevo enemigo poderoso a Alemania, ya que Hitler, en apoyo de Japón, declaró la guerra a Estados Unidos. A partir de entonces, la guerra se volvió verdaderamente global y Alemania comenzó a enfrentarse a una coalición de potencias aliadas decididas a derrotarla. A medida que la guerra se prolongaba, el liderazgo de Hitler empezó a mostrar sus efectos. Insistió en tomar decisiones militares estratégicas, ignorando a menudo los consejos de sus generales. Las campañas en el norte de África y Stalingrado fueron desastrosas para el ejército alemán y marcaron el comienzo del declive del Tercer Reich. A medida que avanzaba la guerra, la posición de Adolf Hitler y el Tercer Reich comenzó a deteriorarse rápidamente. La batalla de Stalingrado, librada entre 1942 y 1943, marcó un punto de inflexión crucial. Hitler, obsesionado con capturar la ciudad que lleva el nombre de su enemigo, Joseph Stalin, ordenó a sus tropas que siguieran luchando, incluso cuando la derrota parecía inevitable. Las fuerzas soviéticas rodearon al ejército alemán durante el brutal invierno y, en febrero de 1943,
el sexto ejército alemán se vio obligado a rendirse. La derrota en Stalingrado no solo destruyó la moral alemana, sino que también mostró al mundo que el avance nazi era reversible. Mientras tanto, en el norte de África, las fuerzas alemanas bajo el mando de Erwin Rommel, el «zorro del desierto», afrontaron una serie de derrotas contra los aliados. En 1943, la derrota en el norte de África culminó con la rendición de las fuerzas del Eje en Túnez, allanando el camino para una invasión aliada de Italia. La caída de Mussolini y la rendición italiana debilitaron aún más la posición de Hitler en Europa. En el frente occidental, los aliados comenzaron a planificar una invasión directa de la Europa ocupada. El 6 de junio de 1944, el día D, las tropas aliadas desembarcaron en Normandía, Francia, marcando el comienzo de la liberación de Europa occidental. A pesar de los intentos desesperados de Hitler por contener el avance aliado, las fuerzas combinadas de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y otras naciones hicieron retroceder a los alemanes y liberaron París en agosto de 1944. Al mismo tiempo, en el frente oriental, los soviéticos avanzaban implacablemente hacia Alemania. Después de la victoria en Stalingrado, el Ejército Rojo lanzó una serie de ofensivas devastadoras, recuperando territorio y empujando a los alemanes a regresar a sus fronteras. En enero de 1945, los soviéticos invadieron Polonia y avanzaron hacia Berlín, encontrando una resistencia desesperada pero en gran medida ineficaz. A medida que las fuerzas aliadas convergieron en Alemania, la situación interna del Reich se volvió cada vez más caótica. La economía estaba colapsando, las ciudades alemanas estaban siendo devastadas por los bombardeos aliados y la capacidad militar del país estaba prácticamente agotada. Sin embargo, Hitler se negó a aceptar la derrota. Creía en una milagrosa victoria final y ordenó contraataques imposibles, sacrificando los pocos recursos que le quedaban. En ese momento, Hitler estaba cada vez más aislado en su búnker de Berlín. Los informes de sus subordinados describen a un líder paranoico, abatido y a menudo irracional. Incluso cuando las fuerzas soviéticas rodearon Berlín, insistió en comandar tropas inexistentes y se negó a huir de la ciudad. Vio su estancia en Berlín como un símbolo de resistencia, pero en la práctica selló su destino. El 30 de abril de 1945, con las tropas soviéticas a pocas cuadras de su búnker, Hitler se suicidó junto con su compañera de toda la vida, Eva Braun, con quien se había casado apenas un día antes. Sus cuerpos fueron quemados en el jardín del búnker, según sus órdenes, para evitar que fueran capturados por los soviéticos. Unos días después, el 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial en Europa. El legado de Hitler, marcado por genocidio, devastación y sufrimiento indecible, dejó profundas cicatrices en el mundo. Su régimen es recordado como uno de los más oscuros de la historia de la humanidad, un recordatorio de lo que el odio, el autoritarismo y la propaganda pueden hacer cuando se combinan. Con la caída de Adolf Hitler y el colapso del Tercer Reich, el mundo comenzó a analizar las diferencias y similitudes entre él y otros líderes autoritarios que dieron forma a la historia de la primera mitad del siglo XX, como Joseph Stalin. Aunque tanto Hitler como Stalin lideraron regímenes totalitarios basados en un control estatal absoluto sobre la sociedad, las diferencias en sus ideologías, métodos y objetivos fueron sorprendentes y reflejaron las particularidades de sus contextos históricos y ambiciones personales. Adolf Hitler, líder del partido nazi en Alemania, basó su visión del mundo en la supremacía racial y el expansionismo. Creía en la superioridad de la raza aria y en la necesidad de un espacio vital para el pueblo alemán, concepto que justificaba la conquista de territorios en Europa del Este y el sometimiento de otras naciones. Su política interna estuvo profundamente centrada en eliminar cualquier elemento que considerara una amenaza al ideal ario, lo que desembocó en el Holocausto, que exterminó a millones de judíos, gitanos, homosexuales y otros grupos perseguidos. Joseph Stalin, por otra parte,
gobernó la Unión Soviética como líder del Partido Comunista. Su ideología, basada en el marxismo-leninismo, priorizó la lucha de clases y la colectivización de los medios de producción. Lideró la transformación de la Unión Soviética de una economía agraria a una potencia industrial a través de sus planes quinquenales, pero a costa de millones de vidas. La colectivización forzada provocó hambrunas catastróficas como el Holodomor en Ucrania, mientras que las purgas de Stalin eliminaron a los disidentes reales e imaginarios dentro del partido, el ejército y la sociedad. Mientras Hitler movilizó el odio racias y la propaganda para galvanizar el apoyo masivo, Stalin dependió de un aparato estatal de represión para consolidar su poder. La Gestapo y las SS de Hitler se centraron en identificar y exterminar a los enemigos del Estado, a menudo basándose en criterios raciales o políticos. La NKVD de Stalin, precursora de la KGB, funcionó como una herramienta para monitorear, arrestar y ejecutar a cualquiera que pudiera amenazar su autoridad. Ambos utilizaron el miedo como instrumento de control, pero los objetivos de sus represiones diferían. Hitler buscó eliminar grupos específicos basándose en su ideología racias, mientras que Stalin a menudo atacaba a miembros de su propia élite política e incluso a aliados cercanos, por temor a complots en su contra. A nivel internacional, Hitler y Stalin diferían en sus ambiciones. Hitler tenía una clara visión expansionista y buscaba construir un imperio que dominara Europa y, eventualmente, el mundo. Sus invasiones, comenzando por Polonia, seguidas por Francia y su intento de subyugar a la Unión Soviética, ejemplifican esta ambición de dominio global. Stalin, por otro lado, estaba más centrado en consolidar el socialismo dentro de la Unión Soviética y crear una esfera de influencia comunista, aunque también aspiraba a expandir el comunismo a nivel mundial. Después de la guerra, esto se manifestó en la creación del bloque soviético y la Guerra Fría contra Occidente. A pesar de las diferencias ideológicas, ambos eran maestros en la manipulación de la propaganda. Hitler, con la ayuda de Joseph Goebbels, construyó una máquina de propaganda que glorificó su liderazgo y convirtió a los alemanes en devotos seguidores. Imágenes de grandes manifestaciones, películas como El triunfo de la voluntad y lemas de unidad racias crearon una poderosa narrativa en torno al Führer. Stalin, a su vez, fue objeto de un culto a su personalidad sin precedentes, siendo retratado como un padre benévolo para la Unión Soviética. Estatuas, retratos y publicaciones ensalzaron su liderazgo, mientras que sus errores y atrocidades fueron borrados o reinterpretados para justificar sus acciones. Al final, tanto Hitler como Stalin dejaron legados de destrucción y opresión masiva. Sin embargo, mientras Hitler murió derrotado y con su régimen completamente desmantelado, Stalin murió en el poder, reverenciado por muchos como un héroe que lideró la victoria contra el nazismo. La Segunda Guerra Mundial los colocó en bandos opuestos, pero sus similitudes como líderes totalitarios siguen siendo un recordatorio del potencial destructivo de los regímenes autoritarios. Con la muerte de Adolf Hitler y el fin del Tercer Reich en 1945, el mundo empezó a comprender mejor la profundidad de su manipulación y crueldad. Aunque ya se ha descrito el camino de Hitler hacia el poder absoluto, es importante destacar cómo logró mantener el control y sostener un régimen tan brutal hasta los últimos días de la guerra. Hitler no gobernó únicamente mediante el terror, también explotó una combinación de promesas políticas, llamamientos emocionales y propaganda masiva para ganarse la lealtad. La ideología nazi se convirtió en un dogma, donde el Führer era venerado casi como una figura divina. Este culto, cultivado durante años de meticulosa propaganda, llevó a la población alemana a una ceguera colectiva en la que muchas atrocidades fueron ignoradas o justificadas como necesarias para el bien mayor. La economía fue otro pilar crucial para consolidar su poder. Hitler revirtió el desempleo masivo de los años de la República de Weimar implementando programas de obras públicas, como la construcción de carreteras, autopistas, y rearmando Alemania. Aunque esto violaba los términos del Tratado de Versalles, la comunidad internacional dudaba en enfrentarlo directamente, permitiéndole expandir la infraestructura militar e industrial del país.
Esta recuperación económica, por insostenible que fuera a largo plazo, obtuvo el apoyo de muchos alemanes que veían a Hitler como un restaurador de la dignidad nacional. La juventud fue una herramienta fundamental en su visión del control absoluto. Las Hitlerjugend, Juventudes Hitlerianas, y la Liga de Mujeres Jóvenes Alemanas fueron creadas para adoctrinar a las nuevas generaciones desde edades tempranas, implementando los ideales nazis y promoviendo una lealtad incuestionable al Führer. Estas organizaciones moldearon a los jóvenes para que vieran a Hitler como una figura paternal y prepararan a los más aptos para el esfuerzo bélico. Esta inversión en un futuro nazi puso de relieve la profundidad de la visión de Hitler para la continuación de su régimen. En el terreno militar, Hitler también hizo uso de estrategias insólitas que, en un principio, parecieron brillantes. Su desprecio por las normas bélicas de la época, como el uso de tropas mecanizadas y el uso implacable de bombardeos aéreos, le produjo rápidos éxitos durante los primeros años del conflicto. Sin embargo, su insistencia en comandar personalmente operaciones estratégicas, ignorando a menudo los consejos de sus experimentados generales, contribuyó a desastres como la invasión de la Unión Soviética y el asedio de Stalingrado. No toleraba el fracaso y a menudo culpaba a sus subordinados por las derrotas, creando un ambiente de paranoia dentro de su propia jerarquía. A medida que la guerra se acercaba a su fin, Hitler se volvió aún más irracional. Ordenó la destrucción de infraestructura vital alemana en un acto conocido como política de tierra quemada, creyendo que si el pueblo alemán no era lo suficientemente fuerte para ganar la guerra, no merecía sobrevivir. Sus generales, sin embargo, desobedecieron frecuentemente estas órdenes, reconociendo el daño irreparable que causarían a Alemania. En el frente interno, la realidad de la guerra finalmente comenzó a desmoronar el culto a Hitler. Los bombardeos aliados devastaron ciudades alemanas, y la gente, que alguna vez lo había visto como un salvador, comenzó a cuestionar sus promesas de grandeza eterna. Sin embargo, incluso en medio de la destrucción, muchos alemanes permanecieron leales, incapaces de imaginar un futuro sin el Führer. La caída de Hitler no fue solo una derrota personal, fue el colapso de todo un sistema basado en el miedo, la propaganda y la ambición destructiva. La historia de su camino hacia el poder absoluto, desde las raíces de una sociedad en crisis hasta el control estatal total, sirve como recordatorio de cómo los líderes autoritarios pueden aprovechar los periodos de vulnerabilidad para lograr sus objetivos. La fuerza de Adolf Hitler sobre los líderes del Tercer Reich estaba profundamente arraigada en una combinación de carisma, autoridad absoluta y una estructura de poder basada en la lealtad personal y el miedo. Desde el inicio de su ascenso político, Hitler proyectó una imagen de infalibilidad y destino, convenciendo a sus subordinados de que él era el único capaz de restaurar la gloria de Alemania. Esta creencia no solo solidificó su control, sino que también moldeó la dinámica de poder dentro del régimen. Para los líderes del Tercer Reich, como Heinrich Himmler, Joseph Goebbels, Hermann Göring y otros, Hitler era más que un jefe de Estado, era el arquetipo de un líder visionario. Himmler, por ejemplo, veía a Hitler como el arquitecto de un nuevo orden mundial racialmente puro, y dedicó su vida a implementar las políticas genocidas del régimen. Goebbels, el ministro de propaganda, idolatraba a Hitler casi religiosamente, describiéndolo como un genio político y militar que guió el destino de Alemania. Esta devoción era tan profunda que Goebbels, junto con su familia, decidió morir junto a Hitler en el búnker en abril de 1945. A pesar de esta aparente lealtad, el ambiente entre los líderes del Tercer Reich era competitivo y estaba marcado por la intriga. Hitler a menudo fomentaba las luchas internas como forma de asegurar su posición suprema. Delegó responsabilidades amplias pero ambiguas a sus subordinados, creando zonas de autoridad superpuesta que a menudo resultaban en conflictos. Esta estrategia no solo dividió a sus líderes, sino que también reforzó la percepción de que solo Hitler podía mediar y tomar decisiones finales. Hitler también era un maestro en manipular la ambición y el ego de sus seguidores.
recompensó la lealtad con puestos prestigiosos y utilizó sus habilidades de oratoria para inspirar y encender. Sin embargo, era despiadado con aquellos que percibía como una amenaza o un fracaso. Líderes como Ernst Röhm, jefe de la SA, fueron eliminados sin dudarlo cuando Hitler sintió que su poder estaba en riesgo, como se demostró durante la Noche de los Cuchillos Largos en 1934. La fuerza de Hitler sobre los líderes del Tercer Reich también provino de su capacidad para crear una narrativa de inevitabilidad histórica. Había convencido a sus subordinados de que estaban participando en una gran y épica misión para transformar Alemania y el mundo. Esta creencia compartida los hizo cómplices no solo de sus políticas sino también de sus atrocidades, ya que muchos justificaron sus acciones como parte de un objetivo más amplio. Sin embargo, a medida que avanzaba la guerra y aumentaban las derrotas, el control de Hitler sobre sus líderes comenzó a erosionarse. Algunos, como Albert Speer, comenzaron a cuestionar su estrategia y sus decisiones, mientras que otros, como Himmler, intentaron negociaciones secretas con los aliados. Aún así, la mayoría permaneció leal hasta el final, ya sea por miedo, fanatismo o la creencia de que su supervivencia estaba ligada a la de Hitler. A medida que avanzaba la guerra y se acumulaban las derrotas del eje, Adolf Hitler entró en un estado de negación y de ira creciente, negándose a aceptar que su sueño de un imperio alemán global se estaba desmoronando. La reacción de Hitler ante el deterioro de la guerra estuvo marcada por cambios dramáticos en su comportamiento, desde un optimismo inquebrantable en los primeros años del conflicto hasta un aislamiento paranoico y decisiones irracionales en los últimos días. Al principio, incluso ante reveses importantes como la derrota en Stalingrado y la fallida campaña en el norte de África, Hitler mantuvo una actitud desafiante. Creía que la fuerza de voluntad y el sacrificio podían cambiar cualquier situación. Sin embargo, estas derrotas comenzaron a minar su confianza en algunos de sus generales. Comenzó a culpar a sus comandantes por los fracasos en el campo de batalla, reemplazando a menudo a líderes experimentados por aquellos que le prometían obediencia absoluta. A medida que la guerra avanzaba entre 1944 y 1945, la presión de las derrotas consecutivas en el frente oriental y la invasión aliada de Normandía trajeron una sensación de urgencia y desesperación al alto mando alemán. Sin embargo, Hitler se negó a permitir retiradas estratégicas, insistiendo en que sus tropas defendieran cada centímetro de territorio, independientemente de las circunstancias. Este enfoque costó innumerables vidas y aceleró el colapso militar del Tercer Reich. A finales de 1944, con la ofensiva soviética avanzando implacablemente y los aliados presionando desde el oeste, Hitler se volvió cada vez más solitario. Se retiró a su búnker en Berlín, donde pasó la mayor parte del tiempo rodeado de un pequeño círculo de ayudantes leales. Los informes de sus allegados describen a un hombre físicamente débil, que sufría temblores, posiblemente causados por la enfermedad de Parkinson, y emocionalmente inestable. Alternaba entre estallidos de ira y periodos de apatía, pasando a menudo horas estudiando mapas y planeando ofensivas imposibles. Un ejemplo notable de su negación fue su insistencia en ofensivas fantasiosas como la Batalla de las Ardenas a finales de 1944. Aunque inicialmente sorprendió a los aliados, el plan fue insostenible debido a la falta de recursos y finalmente resultó en más pérdidas devastadoras para Alemania. Aún así, Hitler siguió creyendo en victorias milagrosas que podrían cambiar el rumbo. A principios de 1945, cuando los soviéticos invadieron territorio alemán y rodearon Berlín, Hitler finalmente se vio obligado a afrontar la realidad de la derrota. Sin embargo, reaccionó con una mezcla de culpa, ira y fatalismo. Acusó al pueblo alemán de traición y declaró que no eran dignos de su visión si no eran lo suficientemente fuertes para ganar. En un acto de desesperación, ordenó la política de tierra arrasada, ordenando a sus generales que destruyeran infraestructura vital para evitar que cayera en manos aliadas. Muchos de sus subordinados, incluido Albert Speer, ignoraron deliberadamente estas órdenes, al darse cuenta de su locura. En los últimos días en el búnker,
Hitler se convirtió en una sombra de su anterior imponente figura. Dictó su testamento político, culpando a los judíos y a los traidores alemanes de la derrota, y nombró a Karl Donitz como su sucesor. También ordenó a Eva Braun, su compañera de toda la vida, que se uniera a él en un matrimonio simbólico, como gesto final de normalidad. El 30 de abril de 1945, con las tropas soviéticas a pocas cuadras de su refugio, Hitler se quitó la vida junto a Eva Braun. Sus últimas acciones fueron un reflejo de su carácter, negativa a aceptar responsabilidades, obsesión por el control y desprecio por la supervivencia del pueblo alemán, que creía que había fracasado en su misión. La reacción de Hitler al perder la guerra ejemplifica su incapacidad para aceptar cualquier realidad que contradiga su visión de la grandeza. Su determinación, que inicialmente había sido una fortaleza en su ascenso, se convirtió en su perdición y la de millones de personas que sufrieron bajo su régimen. Si lo desea, puedo explorar cómo esta mentalidad influyó en los últimos movimientos del Tercer Reich o el impacto inmediato de la caída de Hitler en Alemania y el mundo. Con la muerte de Adolf Hitler el 30 de abril de 1945, el Tercer Reich entró en un colapso final. Dentro del búnker, la atmósfera de lealtad y obediencia incondicionales comenzó a desmoronarse rápidamente, convirtiéndose en desesperación y confusión. Los dirigentes nazis, que hasta entonces habían seguido ciegamente las órdenes de Hitler, se enfrentaban ahora al dilema de cómo afrontar la inminente ocupación soviética y la derrota total de Alemania. Después del suicidio de Hitler, su sucesor designado, Karl Donitz, asumió el liderazgo de lo que quedaba del gobierno alemán. Donitz, sin embargo, heredó un estado en ruinas, con Alemania dividida en dos grandes teatros de guerra. Los soviéticos avanzaban por el este y los aliados occidentales ocupaban el oeste. Rápidamente se dio cuenta de que continuar la lucha era inútil. Su principal prioridad pasó a ser negociar una rendición que minimizara el sufrimiento de la población civil y garantizara que el mayor número posible de soldados alemanes pudieran escapar hacia el oeste, evitando caer en manos soviéticas. El 7 de mayo de 1945, el general Alfred Jodl firmó la rendición incondicional de Alemania en Reims, Francia, en nombre del gobierno de Donitz. La rendición entró en vigor al día siguiente, marcando oficialmente el fin de la guerra en Europa. Sin embargo, la guerra había dejado a Alemania en ruinas, ciudades devastadas por los bombardeos, millones de muertos y desplazados y una economía completamente destruida. El impacto inmediato de la caída de Hitler se sintió en todos los niveles de la sociedad alemana. La propaganda nazi, que durante años había presentado a Hitler como el salvador de la nación, se había derrumbado junto con él, dejando a muchos alemanes en estado de shock. Mientras algunos se negaron a creer en las atrocidades cometidas por el régimen, otros comenzaron a afrontar las realidades del Holocausto y la destrucción que se había perpetrado en nombre del Tercer Reich. Los aliados, a su vez, rápidamente iniciaron el proceso de desnazificación, un esfuerzo por erradicar la influencia nazi de la sociedad alemana. Esto incluyó el arresto de los líderes nazis supervivientes, muchos de los cuales serían juzgados en los famosos juicios de Nuremberg. Estos juicios revelaron la magnitud de los crímenes de guerra nazis, incluido el genocidio de 6 millones de judíos y millones de otras víctimas. Figuras clave como Hermann Göring, Rudolf Hess y Albert Speer enfrentaron cargos que iban desde conspiración hasta crímenes contra la humanidad. Los juicios también resaltaron la lealtad irracional que muchos líderes nazis tenían hacia Hitler, incluso cuando la realidad de su derrota era innegable. Los testimonios de oficiales superiores revelaron cómo la creencia en su infalibilidad condujo a decisiones militares catastróficas y a la adhesión ciega a órdenes crueles e inhumanas. En el contexto global, la caída de Hitler y el nazismo abrió el camino a un nuevo orden mundial. Alemania quedó dividida en zonas de ocupación controladas por los aliados y el país pasó por un proceso de reconstrucción política y económica. Pronto surgiría la Guerra Fría, que enfrentaría a las potencias occidentales contra la Unión Soviética, mientras el legado de Hitler y el nazismo seguía siendo un sombrío recordatorio de los peligros del totalitarismo.
A pesar de la muerte de Hitler, el impacto de su régimen siguió sintiéndose durante décadas. Familias separadas, supervivientes del Holocausto y naciones enteras han tenido que reconstruir sus vidas tras los horrores de la guerra. Además, el mundo se ha visto obligado a afrontar las lecciones de cómo una ideología basada en el odio y la intolerancia puede arraigar en tiempos de crisis. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la muerte de Adolf Hitler, el mundo experimentó una profunda transformación. Alemania, devastada y dividida, se convirtió en un ejemplo de cómo el autoritarismo puede llevar a la ruina. Las atrocidades del régimen nazi, incluido el Holocausto, obligaron a la humanidad a enfrentar los extremos de la crueldad humana y buscar formas de evitar que algo similar vuelva a suceder. Los juicios de Nuremberg marcaron el comienzo de la justicia internacional, haciendo que muchos líderes nazis rindieran cuentas por sus crímenes. A pesar de esto, el impacto de las acciones de Hitler y el Tercer Reich ha resonado durante décadas, dando forma a la política global, la memoria histórica y los derechos humanos en el mundo contemporáneo. El ascenso y la caída de Adolf Hitler siguen siendo un sombrío recordatorio de cómo la manipulación, el odio y la ambición desmedida pueden conducir al colapso de naciones y al sufrimiento de millones. Si te interesan historias como esta y quieres saber más sobre momentos que cambiaron el rumbo de la humanidad, suscríbete al canal. Juntos exploraremos los eventos y personajes que dieron forma a nuestro mundo. No olvides darle me gusta al vídeo, compartirlo con tus amigos y activar la campanita para recibir notificaciones. Hasta el próximo episodio.